El padre llamó carga a su hija sorda. El ranchero la miró y dijo, «Es lo mejor que me pasó». El sol de mediodía caía implacable sobre las calles polvorientas de Silver Creek, Texas. Era marzo de 1880, y el pequeño pueblo fronterizo hervía bajo un calor que parecía brotar directamente del infierno. Las moscas zumbaban perezosamente alrededor de los caballos atados frente al salón, mientras los hombres buscaban refugio bajo los porches de madera que crujían con cada paso. En la esquina principal del pueblo, donde se alzaba el First National Bank of Silver Creek, Thomas Matthews se secaba el sudor de la frente con un pañuelo blanco ya empapado. A sus 52 años, Thomas era un hombre corpulento, con una barriga prominente que tensaba los botones de su chaleco negro y una mirada fría que había perfeccionado tras décadas manejando el dinero de otros. Su bigote gris, siempre perfectamente encerado, temblaba ligeramente cuando estaba irritado, como ocurría en ese momento. «Sarah, Sarah Matthews», gritó hacia el interior de su casa, ubicada justo detrás del banco. Su voz resonó por las habitaciones vacías, pero no obtuvo respuesta. Nunca la obtenía. «Maldita sea», murmuró entre dientes, pateando una piedra que salió volando hacia la calle. La razón de su irritación tenía nombre y apellido. Su hija Sarah, de 19 años, quien en ese momento se encontraba sentada en el pequeño jardín trasero de la casa, completamente ajena a los gritos de su padre. Sarah no podía escucharlos. No había podido escuchar nada desde que una fiebre alta, cuando tenía apenas 3 años, le había robado para siempre el don del oído. Con sus largos cabellos castaños recogidos en una trenza simple y su vestido azul desteñido por el uso, Sarah parecía una aparición serena en medio del caos polvoriento del pueblo. Sus ojos verdes, extraordinariamente expresivos, seguían el vuelo de una mariposa amarilla que danzaba entre las flores silvestres que ella misma había plantado. En sus manos delgadas sostenía una pequeña tabla de madera y un trozo de tiza, donde practicaba escribiendo palabras que había aprendido de los pocos libros que su padre, a regañadientes, le había permitido tener. Esperanza. Escribía con letra cuidadosa. La palabra le gustaba, aunque no estaba segura de entender completamente su significado. Para Sarah, las palabras eran como pequeños tesoros que coleccionaba, guardándolos en su mente como otros guardaban monedas de oro. Thomas apareció en la puerta trasera, su rostro enrojecido tanto por el calor como por la frustración. Al ver a su hija, su expresión se endureció aún más. Para él, Sarah era un recordatorio constante de su fracaso como padre, una mancha en su reputación como hombre de negocios respetable. En una época donde las mujeres ya tenían pocas oportunidades, una mujer sorda era considerada completamente inútil, una carga económica y social que ninguna familia respetable debería tener que soportar. Se acercó a Sarah y le tocó bruscamente el hombro. Ella se sobresaltó, volteando rápidamente con esos ojos verdes que parecían ver más de lo que cualquier persona oyente podría ver. Su padre movía los labios con agitación, pero Sarah había aprendido a leer muy pocos movimientos labiales. Sabía, sin embargo, por la expresión de su rostro que estaba enojado. Siempre estaba enojado con ella. Thomas le arrebató la tabla de las manos y señaló hacia la casa. Sarah entendió. Debía esconderse. Era lo que siempre hacía cuando llegaban visitantes importantes al banco, cuando había reuniones de negocios, o cuando simplemente su padre no quería recordar que tenía una hija defectuosa. Mientras Sarah se dirigía obedientemente hacia la casa, Thomas sacó su reloj de bolsillo dorado. Las 2 de la tarde. Daniel Stone había enviado un telegrama diciendo que llegaría ese día para discutir un préstamo para expandir su rancho. Thomas había oído hablar de Stone, un hombre próspero, dueño de miles de acres al norte del pueblo, con ganado que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Era exactamente el tipo de cliente que Thomas necesitaba para mantener su banco próspero. Lo que Thomas no sabía era que Daniel Stone era muy diferente a los hombres con los que estaba acostumbrado a tratar. A las 2:30, el sonido de cascos resonó por la calle principal. Daniel Stone cabalgaba un magnífico caballo negro, su silueta recortándose contra el sol del desierto como la de un héroe de leyenda.
A los 35 años, Daniel era alto y delgado, con hombros anchos moldeados por años de trabajo duro bajo el sol de Texas. Su piel estaba bronceada, y sus ojos azules tenían esa claridad que solo se ve en hombres que han pasado la vida mirando horizontes infinitos. Lo que más llamaba la atención de Daniel no era su apariencia física, sino algo más sutil, la forma en que observaba el mundo. Sus ojos se detenían en detalles que otros pasaban por alto, y había en su manera de moverse una paciencia natural, como si entendiera que las mejores cosas de la vida requerían tiempo y cuidado. Daniel desmontó frente al banco con movimientos fluidos, ató las riendas de su caballo a la barandilla de madera y se sacudió el polvo del sombrero de ala ancha. Llevaba pantalones de cuero gastado, una camisa blanca simple pero limpia, y botas que habían caminado miles de millas. No era el tipo de ranchero ostentoso que solía visitar el banco. Había algo más auténtico en él, algo que hablaba de un hombre que había ganado todo lo que tenía con sus propias manos. Thomas salió a recibirlo con la sonrisa falsa que reservaba para los clientes importantes. Señor Stone, un placer conocerlo finalmente. Thomas Matthews, a su servicio. Daniel le estrechó la mano con firmeza. El placer es mío, señor Matthews. Gracias por recibirme con tan poca anticipación. Por favor, pase, pase. Mi oficina está fresca, y tengo whisky de Kentucky si gusta. Mientras caminaban hacia el interior del banco, Daniel notó algo que Thomas había esperado que pasara desapercibido. Un movimiento sutil detrás de una de las ventanas de la casa. Por un instante, había visto el rostro de una joven, unos ojos verdes extraordinarios que lo habían mirado con una mezcla de curiosidad y timidez, antes de desaparecer rápidamente. ¿Vive solo, señor Matthews?, preguntó Daniel mientras se sentaba en la silla de cuero frente al escritorio del banquero. Thomas se tensó ligeramente. Tengo una sobrina que me ayuda con las tareas domésticas. Nada importante. La mentira salió de sus labios con la facilidad de años de práctica. Daniel asintió, pero sus ojos azules mostraron una chispa de algo que Thomas no pudo interpretar. ¿Curiosidad? ¿Desconfianza? Decidió que era mejor cambiar de tema rápidamente. Bien, señor Stone. Entiendo que está interesado en expandir sus operaciones. Durante la siguiente hora, discutieron números, tasas de interés y plazos de pago. Daniel necesitaba capital para comprar más ganado y construir nuevos corrales. Su rancho, el Double S, era próspero, pero él tenía visión de futuro y quería estar preparado para el crecimiento que vendría con la llegada del ferrocarril a la región. Mientras hablaban, Daniel no podía quitarse de la mente esos ojos verdes que había visto en la ventana. Había algo en esa mirada que lo había tocado profundamente. Una vulnerabilidad mezclada con una fuerza interior que le resultaba imposible de ignorar. Disculpe mi curiosidad, señor Matthews, dijo Daniel cuando estaban finalizando la reunión. Pero, esa joven que vi en la ventana, ¿su sobrina está enferma? Parecía... Bueno, no quiero ser indiscreto. Thomas se puso rígido. Sus nudillos se blanquearon mientras apretaba un pisapapeles de latón. No hay ninguna enfermedad, señor Stone. Solo complicaciones familiares. Prefiero no discutirlo. Por supuesto, no quería entrometerse. Daniel se puso de pie y extendió la mano. Ha sido un placer hacer negocios con usted. Pasaré mañana por la mañana a firmar los documentos finales. Después de que Daniel se marchara, Thomas se quedó en su oficina, tamborilenado nerviosamente los dedos sobre el escritorio. Había notado la forma en que el ranchero había preguntado sobre Sara. Era el tipo de curiosidad que había aprendido a temer. La curiosidad que podía llevar a preguntas incómodas, a revelaciones que podrían arruinar su reputación cuidadosamente construida. Esa noche, durante la cena silenciosa que compartían padre e hija, Thomas observó a Sara con una mezcla de resentimiento y algo que podría haber sido culpa, si hubiera sido capaz de reconocerla. Sara comía delicadamente, sus modales impecables, a pesar de nunca haber tenido una institutriz que la educara. Había aprendido observando, copiando los movimientos de su padre, tratando constantemente de ser invisible, de no ser una carga mayor de la que ya era. Sara, dijo Thomas, aunque sabía que ella no podía oírlo. Golpeó la mesa suavemente para llamar su atención.
Cuando ella levantó la mirada, él señaló hacia su habitación con un gesto que ella conocía bien. Debía irse y no salir hasta que él viniera a buscarla. Sara asintió obedientemente. Recogió su plato y se dirigió hacia las escaleras. Pero antes de desaparecer, se volvió una vez más hacia su padre con esos ojos verdes que parecían hacer preguntas que él nunca podría responder. Mientras tanto, a varias millas al norte del pueblo, Daniel Stone se encontraba en el porche de su rancho, mirando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo púrpura del crepúsculo. Su casa era modesta pero sólida, construida con troncos de roble y rodeada por corrales donde su ganado descansaba después del día de pastoreo. No podía sacarse de la mente esos ojos verdes. Había algo en esa mirada fugaz que había despertado en él una sensación que no había experimentado en años. Había estado casado una vez, mucho tiempo atrás, pero su esposa había muerto de tifus apenas 2 años después de la boda. Desde entonces, había dedicado toda su energía a construir su rancho, convenciéndose de que el trabajo duro y la soledad eran suficientes. Pero esa mirada le había recordado que había partes de su corazón que habían estado dormidas demasiado tiempo. Su capataz, un viejo vaquero llamado Pete Hutchinson, se acercó con 2 tazas de café humeante. Pete había estado con Daniel desde los primeros días del rancho, y conocía a su jefe lo suficientemente bien como para notar cuando algo lo preocupaba. ¿Todo bien con el banquero, jefe?, preguntó Pete entregándole una de las tazas. Sí, Pete, todo perfecto con el préstamo. Daniel tomó un sorbo del café amargo. Pero había alguien más en esa casa. Una joven. ¿La hija del banquero? He oído rumores en el pueblo, pero nadie habla mucho de ella. ¿Qué tipo de rumores? Pete se rascó su barba gris, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Bueno, dicen que no está bien de la cabeza, que Matthews la mantiene escondida porque es diferente. Daniel frunció el ceño. ¿Diferente cómo? No lo sé con certeza, jefe. Solo son habladurías de pueblo. Algunos dicen que está loca, otros que que no puede hablar o algo así. Matthews nunca habla de ella, y la gente respeta su privacidad. O tal vez tienen miedo de preguntar demasiado. Esa noche, Daniel no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos verdes mirándolo desde la ventana. Había algo en esa mirada que le decía que los rumores estaban equivocados. No había locura en esos ojos, sino una inteligencia clara y una profunda soledad que él reconocía, porque la había vivido en carne propia. Al día siguiente, Daniel regresó al banco temprano por la mañana para firmar los documentos del préstamo. Esta vez, observó la casa con más cuidado, notando detalles que había pasado por alto el día anterior. Cortinas que se movían ligeramente en las ventanas superiores, un pequeño jardín en la parte trasera donde crecían flores silvestres con un cuidado que hablaba de manos amorosas. La reunión con Thomas fue breve y profesional. Los papeles se firmaron, el dinero se transfirió, y los 2 hombres se dieron la mano para sellar el acuerdo. Pero cuando Daniel estaba a punto de marcharse, se detuvo en la puerta. Señor Matthews, disculpe si esto suena extraño, pero ¿su sobrina está bien? Ayer me pareció ver a alguien en la ventana que parecía, no sé, tal vez necesitada de ayuda. El rostro de Thomas se endureció como piedra. Mi sobrina está perfectamente bien, señor Stone. Es solo tímida, muy tímida. Prefiere no encontrarse con extraños. Por supuesto, no quería ser indiscreto. Daniel se colocó el sombrero y se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, añadió casualmente, si alguna vez necesita algo, cualquier cosa, no dude en enviar palabra al rancho. Siempre estoy dispuesto a ayudar a los vecinos. Después de que Daniel se marchara, Thomas subió las escaleras hacia el cuarto de Sara. La encontró sentada junto a la ventana, mirando el cielo a través de las cortinas de encaje desgastadas. En sus manos tenía su tabla de escritura, y había estado practicando palabras: libertad, amor, esperanza. Thomas le tocó el hombro bruscamente, y ella se volvió con esos ojos que parecían ver demasiado. Él movió los labios exageradamente, y aunque Sara no podía leer la mayoría de las palabras, entendió el mensaje. Debía tener más cuidado,
no dejarse ver, no causar problemas. Sara asintió como siempre hacía, pero por primera vez en mucho tiempo, había algo diferente en su mirada. Había visto al hombre del caballo negro, había notado la forma en que sus ojos azules habían buscado la ventana donde ella se escondía, y por razones que no podía explicar, sentía que ese encuentro fugaz había plantado algo nuevo en su corazón, una pequeña semilla de posibilidad que no había estado ahí antes. Esa semilla era peligrosa, era esperanza, y la esperanza, como pronto descubrirían todos, puede ser la fuerza más poderosa y destructiva del mundo. Los días siguientes transcurrieron con la monotonía habitual en Silver Creek. El sol seguía castigando las calles polvorientas. Los hombres continuaban reuniéndose en el salón para escapar del calor, y Thomas Matthews seguía manejando los asuntos bancarios con su eficiencia fría y calculada. Pero algo había cambiado. Un elemento nuevo había entrado en la ecuación cuidadosamente balanceada de sus vidas. Daniel Stone había comenzado a visitar el pueblo con más frecuencia de la necesaria. No era inusual que los rancheros importantes tuvieran negocios regulares en Silver Creek, pero las visitas de Daniel parecían tener un patrón que no pasó desapercibido para algunos de los habitantes más observadores. Llegaba siempre por la mañana, atendía sus asuntos con una eficiencia que hablaba de un hombre acostumbrado a no perder tiempo, pero luego se demoraba. Caminaba lentamente por la calle principal, se detenía a conversar con los comerciantes, compraba suministros que claramente no necesitaba con urgencia, y siempre, su mirada se dirigía hacia la casa detrás del banco. Martha Henderson, la esposa del herrero y la chismosa oficial del pueblo, había notado este comportamiento desde la ventana de su tienda. Martha era una mujer de mediana edad, con un corazón bondadoso escondido bajo una fachada de curiosidad insaciable que la convertía en la fuente más confiable de información sobre todos los habitantes de Silver Creek. Ese ranchero Stone está muy interesado en la casa de Matthews, le comentó a su esposo Henry mientras preparaban el almuerzo. Cada vez que viene al pueblo, encuentra alguna excusa para caminar por esa calle. Henry, un hombre práctico que prefería el sonido del martillo sobre el yunque a las especulaciones de su esposa, gruñó sin levantar la vista de su plato. Tal vez solo le gusta caminar, Martha. Los hombres como Daniel Stone no simplemente caminan, Henry. Ese hombre tiene un propósito para todo lo que hace, y su propósito últimamente parece estar relacionado con esa pobre criatura que Matthews mantiene escondida. Henry finalmente levantó la vista. ¿Te refieres a la hija? Por supuesto que me refiero a Sara. ¿A quién más? Esa pobre niña. Bueno, ya no es una niña, ¿verdad? Debe tener 19 o 20 años. Una mujer ya. Pero Matthews la trata como si fuera una vergüenza. Martha tenía razón en más aspectos de los que imaginaba, porque mientras ella observaba a Daniel desde su ventana, Sara observaba a Daniel desde la suya. Y lo que había comenzado como curiosidad casual, se había convertido en algo mucho más intenso y peligroso. Cada mañana, Sara se despertaba con la esperanza de ver al hombre del caballo negro. Había aprendido a reconocer el sonido de los cascos de su caballo, no a través de sus oídos sordos, sino a través de las vibraciones que sentía en el suelo de madera de su habitación. El paso de ese caballo en particular era diferente al de otros, más firme, más controlado, con un ritmo que hablaba de un jinete que sabía exactamente hacia dónde se dirigía. Sara había comenzado a llevar un registro mental de estas visitas. Daniel llegaba los martes y viernes por la mañana, siempre alrededor de las 10. Los martes compraba provisiones en la tienda general de Henderson. Los viernes visitaba al herrero para mantenimiento de herraduras y aparejos. Pero ambos días, sin excepción, caminaba lentamente por la calle donde estaba el banco, y siempre miraba hacia su ventana. La cuarta semana después de su primer encuentro, Sara tomó una decisión que habría horrorizado a su padre si hubiera podido anticiparla. Decidió que necesitaba salir de la casa. No había salido sola desde... no podía recordar cuándo había sido la última vez. Su padre la llevaba ocasionalmente a la iglesia los domingos, donde se sentaban en la última fila,
y se marchaban antes de que el servicio terminara para evitar las conversaciones post-misa. Pero salir sola, por su propia voluntad, era algo que nunca había hecho. El viernes por la mañana, después de asegurarse de que su padre estaba ocupado con un cliente en el banco, Sara se puso su mejor vestido, uno de algodón azul claro que había pertenecido a su madre, ajustado para su figura más delgada. Se cepilló el cabello hasta que brilló como seda castaña y se lo recogió en un moño sencillo pero elegante. Sus manos temblaban mientras se miraba en el pequeño espejo rajado de su tocador. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué esperaba lograr con esto? Pero la semilla de esperanza que había germinado en su corazón había crecido hasta convertirse en algo que no podía ignorar. Necesitaba saber si esos ojos azules que había visto desde su ventana eran tan bondadosos de cerca como parecían desde lejos. Necesitaba saber si existía en el mundo alguien que pudiera verla no como una carga, sino como una persona. Sara bajó las escaleras silenciosamente, sus pies descalzos no haciendo ruido sobre la madera gastada. Podía sentir las vibraciones de las voces en el banco, lo que significaba que su padre estaba ocupado. Con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que podría sentirlo hasta en los dedos de los pies, abrió la puerta trasera y salió al jardín. El sol de la mañana era menos cruel que el de mediodía, pero aún así hacía que el aire temblara como agua sobre las calles polvorientas. Sara respiró profundamente, llenando sus pulmones con el aire libre que rara vez tenía la oportunidad de saborear. Había olvidado lo hermoso que podía ser el mundo fuera de su ventana. Caminó alrededor de la casa, manteniéndose cerca de las paredes para no ser vista desde las ventanas del banco. Cuando llegó a la esquina donde la casa se encontraba con la calle principal, se detuvo. Su corazón latía tan fuerte que le dolía el pecho. ¿Y si su padre la veía? ¿Y si alguien más la veía y empezaba a hacer preguntas? Pero entonces, como si hubiera sido orquestado por el destino mismo, escuchó las vibraciones familiares en el suelo. Los cascos del caballo negro se acercaban por la calle principal. Sara se asomó desde la esquina de la casa justo cuando Daniel Stone desmontaba frente a la herrería de Henderson. Esta vez pudo verlo claramente, sin el obstáculo del cristal empañado de su ventana. Era aún más imponente de lo que había imaginado. Alto y delgado, pero con la clase de fortaleza que viene de años de trabajo honesto. Sus movimientos eran económicos, precisos, como los de un hombre que nunca desperdiciaba energía en gestos innecesarios. Daniel ató las riendas de su caballo y se dirigió hacia la herrería, pero a medio camino se detuvo. Algo había captado su atención en su visión periférica. Se volvió lentamente, y sus ojos azules se encontraron directamente con los ojos verdes de Sara. Por un momento que pareció eterno, se miraron sin moverse. Sara sintió como si toda la sangre de su cuerpo hubiera decidido concentrarse en sus mejillas, tiñéndolas de un rojo intenso que contrastaba dramáticamente con su piel pálida. Quiso correr, esconderse, desaparecer en el aire como el humo, pero algo en la mirada de Daniel la mantuvo inmóvil. No había burla en sus ojos, no había la lástima condescendiente que había visto en las pocas ocasiones cuando otros habitantes del pueblo la habían visto. Había interés, curiosidad genuina, y algo más que ella no sabía cómo interpretar. Daniel comenzó a caminar hacia ella con pasos lentos y deliberados, como si se estuviera acercando a un animal salvaje que podría huir en cualquier momento. Cuando estaba a pocos metros de distancia, se detuvo y se quitó el sombrero, revelando un cabello negro ligeramente despeinado por el viento del desierto. «Buenos días, señorita», dijo, aunque no tenía idea de si ella podía escucharlo. Sus labios se movieron claramente, y Sara pudo leer las palabras básicas. Sara abrió la boca para responder, pero no salió sonido alguno. Nunca había intentado hablar con un extraño. Rara vez hablaba incluso con su padre, y cuando lo hacía, su voz sonaba extraña y distorsionada incluso para ella misma, que no podía escucharla. Daniel notó su silencio y la expresión de pánico que comenzaba a formarse en sus ojos verdes. Con un instinto que él mismo no entendía completamente, alcanzó lentamente su mano hacia ella, deteniéndose antes de tocarla. «¿Está usted bien?», preguntó, exagerando el movimiento de sus labios.
Sara asintió rápidamente, demasiado rápidamente. Sus ojos se movieron nerviosamente hacia la ventana del banco, donde podía ver la silueta de su padre hablando con un cliente. Si él la veía, Daniel siguió su mirada y entendió inmediatamente la situación. Sin decir una palabra más, señaló hacia el callejón que corría entre la tienda de Henderson y el banco, un espacio estrecho y sombreado donde podrían hablar sin ser vistos. Sara vaciló por un momento, pero algo en la expresión paciente y bondadosa de Daniel la tranquilizó. Asintió una vez y lo siguió hacia el callejón. Una vez fuera de la vista de las ventanas del banco, Daniel se volvió hacia ella y habló lentamente, asegurándose de que sus labios fueran fáciles de leer. «Soy Daniel Stone. ¿Puede entender lo que estoy diciendo?» Sara asintió, y por primera vez en la conversación, encontró su voz. Era suave, un poco ronca por falta de uso, pero perfectamente clara. Puedo leer sus labios un poco. No muy bien, pero un poco». La voz de Sara era como música para Daniel, aunque él sabía que ella no podía escuchar su propia melodía. Había una cualidad etérea en ella, como si las palabras vinieran de algún lugar más profundo que la garganta. «¿Cuál es su nombre?», preguntó él. «Sara Matthews. Es un placer conocerla finalmente, Sara Matthews. He estado esperando esta oportunidad». Sara lo miró con sorpresa. «¿Esperando?» He notado que a veces me observa desde su ventana. Esperaba que algún día pudiera conocerla apropiadamente. Las mejillas de Sara se sonrojaron aún más. No debería haber estado mirando. Es solo que usted parece diferente a los otros hombres que vienen al banco. ¿Diferente cómo? Sara luchó por encontrar las palabras correctas. Los otros hombres siempre parecen apurados, enojados. Usted parece pacífico. Daniel sonrió, y fue como si el sol hubiera salido de detrás de una nube. Tal vez es porque he aprendido que las mejores cosas de la vida requieren paciencia. En ese momento, escucharon pasos acercándose por la calle principal. Sara se tensó inmediatamente, sus ojos llenándose de pánico. «Debo irme», susurró urgentemente. «Si mi padre me encuentra aquí, ¿lo lastimará?», preguntó Daniel. Y había una dureza en su voz que no había estado allí antes. No físicamente, pero él no entiende. Piensa que soy una carga, una vergüenza. Daniel sintió una ira fría instalarse en su pecho. «Usted no es una carga, Sara Matthews. Es una mujer hermosa e inteligente, y cualquiera que no pueda ver eso es un tonto». Sara lo miró con tal sorpresa que por un momento pareció haber olvidado cómo respirar. ¿Puedo verla de nuevo?», preguntó Daniel suavemente. «No sé. Es decir, sería peligroso. Los martes por la mañana, cuando vengo a comprar provisiones, tal vez podría necesitar algo del jardín trasero de su casa al mismo tiempo». Sara consideró esto por un momento, su mente trabajando rápidamente para evaluar los riesgos y beneficios. Finalmente, asintió una vez. «Los martes, temprano en la mañana. Pero solo por unos minutos. Solo por unos minutos», acordó Daniel. Los pasos se estaban acercando más. Sara le dirigió una última mirada a Daniel, una mirada que contenía tanto miedo como expectativa, y luego desapareció alrededor de la esquina del callejón, moviéndose con la gracia silenciosa de alguien que había perfeccionado el arte de ser invisible. Daniel esperó unos minutos antes de salir del callejón. Cuando finalmente emergió, se encontró cara a cara con Martha Henderson, quien lo miraba con curiosidad apenas disimulada. «Buenos días, señor Stone. ¿Puedo ayudarlo en algo?» «Buenos días, señora Henderson. Solo estaba admirando la arquitectura de estos edificios antiguos, muy bien construidos». Martha miró hacia el callejón con escepticismo. «Sí, supongo que sí. Mi esposo está esperándolo en la herrería». «Por supuesto, gracias». Mientras Daniel se dirigía hacia la herrería, Martha no pudo evitar notar que había algo diferente en él. Había una energía en sus movimientos, una anticipación que no había estado allí en visitas anteriores. Y no pudo evitar preguntarse si esa energía tenía algo que ver
con el destello de tela azul que había creído ver desapareciendo alrededor de la esquina del banco unos minutos antes. Esa tarde, cuando Thomas Matthews cerró el banco y subió a cenar, encontró a Sarah inusualmente silenciosa. Bueno, Sarah siempre era silenciosa, pero esta vez había algo diferente en su silencio. Parecía expectante. Sus ojos verdes tenían un brillo que él no había visto antes, y se movía por la cocina con una gracia que parecía más liviana, como si fuera música que él no podía escuchar. Thomas se dijo a sí mismo que estaba imaginando cosas. Sarah era y siempre sería exactamente lo que era. Una carga que él tendría que soportar hasta que pudiera encontrar alguna forma de deshacerse de ella. Tal vez un convento que aceptara mujeres sordas, o una familia lejana que estuviera dispuesta a hacerse cargo de ella a cambio de una compensación adecuada. Lo que Thomas no sabía era que la semilla de esperanza en el corazón de Sarah había encontrado su primera gota de agua, y que pronto crecería hasta convertirse en algo que no podría controlar, por mucho que lo intentara. El martes llegó con una suavidad inusual. El viento había calmado durante la noche, y aunque el sol seguía siendo implacable, había una quietud en el aire que hacía que todo pareciera estar esperando algo importante. Sarah se despertó antes del amanecer, algo que nunca hacía. Se vistió cuidadosamente con su segundo mejor vestido, uno de algodón verde que hacía que sus ojos parecieran esmeraldas bajo la luz correcta. Esperó hasta que escuchó a su padre moverse en su habitación. Luego esperó un poco más, hasta que las vibraciones de sus pasos indicaron que había bajado a preparar el café. Cuando finalmente se aventuró al jardín trasero, el sol apenas comenzaba a asomar por encima de los tejados de Silver Creek. Las flores que había plantado parecían más brillantes esa mañana, como si ellas también sintieran la anticipación que corría por sus venas. No tuvo que esperar mucho. A las 8:30 exactamente, sintió las vibraciones familiares del caballo negro acercándose por la calle principal. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que pensó que podría desmayarse. 5 minutos después, Daniel Stone apareció en la puerta del jardín trasero como si hubiera estado allí cientos de veces antes. Esta vez traía algo en las manos, un ramo pequeño de flores silvestres que claramente había recogido durante su viaje desde el rancho. «Buenos días, Sarah», dijo, exagerando sus labios para que fuera fácil de leer. «Buenos días, señor Stone. Por favor, llámeme Daniel». Él le extendió las flores, y Sarah las recibió con manos que temblaban ligeramente. Eran flores simples, margaritas silvestres, algunas violetas del desierto, unos cuantos tallos de hierba del búfalo con sus delicadas flores púrpuras. Pero para Sarah, podrían haber sido orquídeas raras de jardines imperiales. Son hermosas», susurró. «No tan hermosas como usted», respondió Daniel, y luego se sonrojó ligeramente por su propia audacia. Sarah miró las flores en sus manos, luego a Daniel, luego de vuelta a las flores. «Nadie me había dado flores antes». «¿Nunca?» «Nunca». Daniel sintió otra oleada de esa ira fría hacia Thomas Matthews. ¿Qué clase de padre permitía que su hija llegara a los 19 años sin haber recibido nunca un solo gesto de belleza o bondad? «Bueno», dijo suavemente, «espero poder darle muchas más». Y en ese momento, con las flores silvestres en sus manos y la mirada más bondadosa que había visto jamás dirigida hacia ella, Sarah Matthews se enamoró completamente y sin reservas de Daniel Stone. No sabía que el amor, como las flores silvestres, puede crecer en los lugares más inesperados y sobrevivir en las condiciones más duras. Pero también sabía, con esa parte de sí misma que había aprendido a ser sabia a través del sufrimiento, que su amor tendría que ser secreto, al menos por ahora. Los martes se convirtieron en el día más esperado de la semana para Sarah Matthews. Durante 6 semanas consecutivas, Daniel Stone había aparecido en su jardín trasero como si fuera la cosa más natural del mundo, siempre con algún pequeño regalo: flores silvestres, una piedra lisa que había encontrado en el río, una pluma de halcón que brillaba como cobre bajo el sol, o simplemente su sonrisa y su paciencia infinita para conversar con una mujer que hablaba con voz temblorosa y leía labios con dificultad. Sarah había comenzado a florecer de maneras que ni ella misma había creído posibles.
Su paso era más ligero, sus ojos más brillantes, y había desarrollado una gracia natural que venía de sentirse, por primera vez en su vida, valorada por quien era realmente. Había comenzado a cuidar su apariencia con más esmero, no por vanidad, sino por el simple placer de ver la admiración genuina en los ojos azules de Daniel cuando la miraba. Durante estas conversaciones matutinas, habían aprendido a comunicarse de formas que iban más allá de las palabras. Daniel había comenzado a aprender algunos gestos básicos que Sara usaba para expresar ideas complejas, mientras que ella había mejorado considerablemente en la lectura de labios. Más importante aún, habían desarrollado un lenguaje del corazón que no requería sonido alguno. Daniel le había contado sobre su rancho, sobre los miles de acres que se extendían hacia el horizonte, sobre los amaneceres que pintaban el cielo de colores que no tenían nombre, sobre las noches bajo las estrellas cuando el silencio del desierto era tan profundo que podía escuchar su propio corazón latir. Sara bebía estas historias como una planta sediente bebe la lluvia, imaginándose a sí misma en ese mundo de libertad y belleza que parecía tan lejano de su existencia confinada. ¿Cómo es sentir el viento del desierto en el rostro cuando se está cabalgando? Le había preguntado Sara una mañana, sus ojos verdes llenos de una nostalgia por experiencias que nunca había tenido. Daniel había cerrado los ojos por un momento, como si estuviera recordando la sensación. Es como si fueras parte del mundo mismo. El viento te lleva todos los problemas y preocupaciones, y por un momento, eres completamente libre. No hay pasado ni futuro, solo el momento presente y la sensación de estar vivo. Debe ser hermoso ser libre, había susurrado Sara, y había tanto anhelo en su voz que Daniel había sentido su corazón romperse un poco. Algún día, le había prometido, tomando sus manos entre las suyas. Algún día usted conocerá esa libertad, Sara. Se lo prometo. Era una promesa que Daniel había hecho sin pensar completamente en las implicaciones, pero que había sellado algo profundo en su alma. Cada día que pasaba, se daba cuenta de que Sara no era simplemente una mujer hermosa con quien disfrutaba conversar. Era la pieza que había estado faltando en su vida sin que él lo supiera. Pero las promesas, como había aprendido a lo largo de sus 35 años, a menudo son más fáciles de hacer que de cumplir. El problema era Thomas Matthews. El banquero había comenzado a notar cambios sutiles en su hija, que lo ponían cada vez más nervioso. Sara parecía diferente. Había algo en sus movimientos, en la forma en que llevaba la cabeza, en la manera en que sus ojos parecían estar siempre mirando hacia algún punto distante, que le resultaba inquietante. Era como si hubiera despertado de un sueño largo y profundo, y Thomas no podía entender qué había causado este despertar. Sus sospechas se intensificaron una mañana cuando subió temprano a buscar unos documentos que había dejado en su habitación y vio a Sara en el jardín trasero. No era inusual que ella pasara tiempo allí, pero esta vez había algo diferente. Estaba arreglándose. Se había puesto su mejor vestido, había trenzado su cabello con un cuidado inusual, y tenía en las manos un pequeño ramo de flores que él no recordaba haber visto antes. Thomas se quedó observando desde la ventana, una sensación fría instalándose en su estómago. Sara se comportaba como una mujer esperando a alguien, pero eso era imposible. Ella no conocía a nadie, no tenía a nadie a quien esperar. Oh, sí. Sus ojos se entrecerraron mientras observaba cómo Sara miraba nerviosamente hacia la puerta del jardín, cómo se alisaba el vestido, cómo tocaba inconscientemente su cabello. Estos eran los gestos de una mujer enamorada, y Thomas lo sabía porque había observado los mismos gestos en su difunta esposa durante los primeros días de su cortejo. Pero ¿quién podría estar interesado en Sara? Era sorda. Era una carga. Y entonces, como un rayo cayendo del cielo claro, recordó las preguntas que Daniel Stone había hecho sobre ella. Las preguntas aparentemente casuales sobre su sobrina, la forma en que sus ojos habían buscado las ventanas de la casa durante sus visitas al pueblo. No, murmuró Thomas, sus nudillos blanqueándose mientras se aferraba al marco de la ventana. No. En ese momento vio a Daniel Stone aparecer en la puerta del jardín trasero, y todo su mundo se tambaleó sobre sus cimientos. Observó,
Paralizado por la shock y la creciente furia, cómo Daniel se acercaba a Sara con una familiaridad que hablaba de encuentros anteriores. Vio cómo el rostro de su hija se iluminaba con una felicidad que él nunca había visto antes. Vio cómo Daniel le entregaba algo, más flores, y cómo Sara las recibía como si fueran los tesoros más preciados del mundo. Y luego vio algo que hizo que la sangre se le helara en las venas. Vio a Daniel tomar las manos de Sara entre las suyas. Vio cómo ella no se apartaba. Vio la intimidad en ese gesto simple que hablaba de una conexión profunda que había crecido en secreto bajo su propia nariz. Thomas se apartó de la ventana, respirando pesadamente. Su mente trabajaba a velocidad febril, calculando las implicaciones de lo que había visto. Daniel Stone era un hombre próspero, respetado, con conexiones importantes en todo el territorio. Si él se interesaba por Sara, si llegaba a conocer la verdad sobre ella, si comenzaba a hacer preguntas sobre por qué Thomas la mantenía escondida, las consecuencias podrían ser desastrosas. Su reputación, su posición en el pueblo, todo por lo que había trabajado durante décadas podría venirse abajo, pero había algo más que su reputación en juego, aunque Thomas no estaba dispuesto a admitirlo, ni siquiera para sí mismo. Había celos. Sara era suya, su responsabilidad, su carga. La idea de que otro hombre pudiera verla, valorarla, tal vez incluso amarla, despertaba en él una posesividad feroz que no había sabido que existía. Mientras observaba desde las sombras de su habitación, vio cómo Daniel y Sara conversaban con una facilidad que lo sorprendió. Sara estaba hablando, realmente hablando, más de lo que había hablado con él en años. Sus gestos eran animados, sus ojos brillantes, y había una vida en ella que Thomas nunca había visto antes. Y eso, más que cualquier otra cosa, fue lo que selló su determinación de acabar con esto de inmediato. Después de que Daniel se marchó, Thomas esperó unos minutos antes de bajar al jardín. Encontró a Sara exactamente donde la había visto desde la ventana, sosteniendo las flores silvestres contra su pecho y mirando hacia la puerta por donde Daniel había desaparecido, con una expresión de felicidad tan pura que por un momento Thomas casi sintió algo parecido a la culpa. Casi. Se acercó a ella y le tocó el hombro bruscamente. Sara se sobresaltó y se volvió hacia él, y por una fracción de segundo Thomas vio miedo en sus ojos verdes. Miedo y culpa. Ella sabía que había sido descubierta. ¿Quién era ese hombre? Los labios de Thomas se movían con exageración furiosa, y aunque Sara no podía leer todas las palabras, entendió perfectamente el tono de la pregunta. Sara abrió la boca para responder, pero no salió sonido alguno. Las flores temblaron en sus manos. «Respóndeme». Thomas agarró su brazo con más fuerza de la necesaria. ¿Quién era ese hombre y qué estaba haciendo aquí? Yo... Sara luchó por encontrar su voz. Era el señor Stone. Solo estaba siendo amable. ¿Amable? Thomas se rió, pero no había humor en el sonido. ¿Los hombres como Daniel Stone son simplemente amables con mujeres como tú sin razón? ¿Cuántas veces has hablado con él? Sara no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. Maldita sea. Thomas le arrebató las flores de las manos y las arrojó al suelo, pisoteándolas bajo sus botas hasta que no quedó nada más que pétalos destrozados y tallos rotos. ¿Tienes idea de lo que has hecho? ¿Tienes idea del daño que podrías causar? Sara miraba los restos de sus flores con tal dolor que por un momento pareció que iba a colapsar. Pero luego, para sorpresa de Thomas, algo cambió en su expresión. La sumisión habitual desapareció, reemplazada por algo que él nunca había visto antes en ella. Desafío. No he hecho nada malo, dijo Sara, su voz más fuerte de lo que había sido nunca. Solo he hablado con un hombre que ha sido bondadoso conmigo, algo que usted nunca ha sido. Thomas la miró con shock. En 19 años, Sara nunca le había respondido, nunca había desafiado su autoridad, nunca había hablado con esa firmeza. ¿Bondadoso?, escupió. ¿Crees que está siendo bondadoso? Los hombres como Daniel Stone no son bondadosos con mujeres como tú, sin querer algo a cambio. ¿Eres tan ingenua que no puedes ver eso? Usted no lo conoce, respondió Sara, y había una convicción en su voz que hizo que Thomas,
se sintiera aún más furioso. Él es diferente. Él me ve como una persona, no como una carga. Eres una carga. Las palabras salieron de la boca de Thomas antes de que pudiera detenerlas, crudas y brutales como golpes físicos. Has sido una carga desde el día que naciste, y ahora encima de todo te has convertido en una amenaza para todo lo que he construido. Sara retrocedió como si hubiera sido abofeteada. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero mantuvo la cabeza en alto. Si soy tal carga, dijo con una dignidad que Thomas no sabía que poseía, ¿por qué no me deja ir? ¿Irte? ¿A dónde irías? ¿Qué harías? Eres sorda, Sara. Eres inútil para cualquier cosa que importe en este mundo. Daniel Stone puede estar jugando contigo ahora, pero cuando se canse de su pequeño juego de caridad, ¿entonces qué? ¿Quién te querría? ¿Quién te cuidaría? Cada palabra era como un puñal en el corazón de Sara, pero había algo en ella que se había fortalecido durante estas semanas de conversaciones con Daniel, algo que no podía ser destruido tan fácilmente. Él me quiere, susurró. Él ve algo en mí que vale la pena. Thomas se rió amargamente. ¿Te quiere? ¿Te lo ha dicho? Sara vaciló. Daniel nunca había usado esa palabra específica, pero había estado en sus ojos, en sus gestos, en la ternura con la que hablaba con ella. No necesita decirlo, respondió finalmente. Lo sé. No sabes nada, gruñó Thomas. Pero vas a aprender ahora mismo. Agarró a Sara del brazo y la arrastró hacia la casa. Te vas a quedar en tu habitación hasta que yo decida qué hacer contigo. Y si veo a Daniel Stone rondando por aquí otra vez, si te veo hablando con él o con cualquier otro hombre, te enviaré al asilo de San Antonio. ¿Me escuchas? Hay lugares para mujeres como tú, lugares donde puedes pasar el resto de tu vida sin ser una carga para nadie más. Sara se quedó helada. Había oído rumores sobre esos lugares, instituciones donde enviaban a las personas que la sociedad consideraba defectuosas, lugares de donde nadie regresaba jamás. Por favor, susurró, toda su nueva valentía evaporándose ante la amenaza. Por favor, papá, no me envíe allí. Fue la primera vez en años que lo había llamado papá, y Thomas sintió algo retorcerse dolorosamente en su pecho. Pero empujó esa sensación lejos, enterrándola bajo capas de resentimiento y miedo. Entonces te comportarás, dijo fríamente. Te quedarás en tu habitación, lejos de las ventanas, lejos de los hombres que creen que pueden salvarte de lo que eres. Y tal vez, si eres muy buena, no tendré que tomar medidas más drásticas. Mientras Sara subía lentamente las escaleras hacia su habitación, sus lágrimas cayendo silenciosamente sobre los escalones de madera, Thomas se quedó en la cocina, temblando de una mezcla de ira y algo que se negaba a reconocer como remordimiento. Había protegido su secreto, había mantenido su reputación intacta, había puesto a Sara en su lugar, había hecho lo que cualquier hombre sensato haría en su situación. Entonces, ¿por qué se sentía como si hubiera destruido algo precioso e irreemplazable? Esa tarde, cuando Daniel llegó al pueblo para sus negocios regulares, notó inmediatamente que algo estaba diferente. La casa detrás del banco parecía más silenciosa, más cerrada. Las cortinas estaban corridas en todas las ventanas, incluyendo la ventana de la habitación de Sara. Se demoró más de lo usual en sus asuntos, esperando ver algún signo de ella, pero no apareció. Cuando finalmente se acercó discretamente al jardín trasero, encontró los restos pisoteados de las flores que había traído esa mañana, sus pétalos marchitos esparcidos por la tierra como lágrimas de colores. Daniel se arrodilló y tocó los pétalos destrozados, sintiendo una furia fría instalándose en su pecho. Alguien había descubierto sus encuentros con Sara. Alguien había lastimado las flores que él le había dado con tanto cariño, y ese alguien tendría que responder por ello. Pero primero, necesitaba asegurarse de que Sara estuviera bien. Y si no lo estaba, si Thomas Matthews había lastimado a esa mujer extraordinaria de alguna manera, entonces Daniel Stone le enseñaría exactamente lo que significaba despertar la ira de un hombre del oeste de Texas. La guerra silenciosa había comenzado, y como todas las guerras, dejaría cicatrices que durarían para siempre en todos los involucrados. La pregunta era,
¿Quién estaría en pie cuando terminara? Durante 3 semanas, Sara permaneció prisionera en su propia habitación, mirando el mundo a través de cortinas cerradas como un fantasma atrapado entre los muros de su propia casa. Thomas había sido implacable en su vigilancia. Había contratado a Mary Hutchinson, la hermana viuda de Pete, para que viniera durante el día y se asegurara de que Sara no saliera de su cuarto. Mary era una mujer amarga de 50 años, que había perdido a su esposo en un accidente minero y veía el mundo como un lugar lleno de peligros que debían ser controlados. «Es por tu propio bien, niña», le decía Mary cada mañana cuando le traía una bandeja escasa con desayuno. «Los hombres como ese ranchero solo quieren una cosa de las mujeres como tú, y cuando la consiguen, te dejan con menos de nada». Sara no respondía a estos sermones. Se había retirado a un lugar profundo dentro de sí misma, un lugar donde las palabras crueles no podían alcanzarla. Pero por las noches, cuando Mary se marchaba y Thomas se encerraba en su estudio con sus libros de contabilidad y su whisky, Sara se acercaba a la ventana y miraba hacia el norte, hacia donde sabía que estaba el rancho de Daniel. Se preguntaba si él la estaría buscando. Se preguntaba si pensaba en ella. Se preguntaba si había sido todo un sueño hermoso que ahora se desvanecía como el rocío bajo el sol de Texas. Lo que Sara no sabía era que Daniel Stone no era el tipo de hombre que se rendía fácilmente. Durante esas mismas 3 semanas, Daniel había estado haciendo investigaciones. Había hablado discretamente con Martha Henderson, con el Dr. Williams, con el párroco McKenna, construyendo lentamente un retrato de la vida de Sara Matthews que lo llenaba de una ira fría y una determinación férrea. Martha había sido la más comunicativa, especialmente después de que Daniel le comprara suficientes suministros para parecer que estaba equipando un segundo rancho. «Esa pobre criatura ha vivido como una prisionera desde que era niña», le había dicho Martha mientras envolvía sus compras. «Thomas la mantiene escondida como si fuera algo de lo que avergonzarse, y todo porque no puede oír, como si eso la hiciera menos humana». «¿Nunca ha tenido amigos, pretendientes?», había preguntado Daniel casualmente. «¿Amigos? ¿Cómo podría tenerlos si Thomas nunca la deja salir? Y en cuanto a pretendientes...» Martha había bajado la voz. «Hubo un muchacho una vez, hace años. Jimmy Parker, el hijo del carpintero. Era apenas un niño entonces, tal vez 14 años, y Sara tendría 12. Jimmy había notado que ella era diferente, pero no le importaba. Solía dejarle flores silvestres en el porche trasero. ¿Qué pasó? Thomas lo descubrió. Fue a ver al padre de Jimmy y amenazó con arruinar financieramente a la familia si su hijo no dejaba de molestar a Sara. Jimmy nunca volvió a acercarse. Se fue del pueblo tan pronto como tuvo edad suficiente. La imagen que emergía de estas conversaciones era la de un hombre tan consumido por su propia vergüenza y miedo que había destruido sistemáticamente cualquier oportunidad de felicidad que su hija pudiera haber tenido. Daniel había visto muchas crueldades en sus años en el territorio, pero pocas lo habían afectado tan profundamente como esta crueldad silenciosa e implacable. El Dr. Williams había sido más reservado, pero había confirmado lo que Daniel sospechaba. Sara no tenía nada malo más allá de su sordera. Era una mujer joven, saludable y perfectamente capaz de vivir una vida normal si se le diera la oportunidad. «Es una tragedia», había murmurado el doctor durante una conversación en su consulta. «He tratado de hablar con Thomas sobre instituciones que podrían ayudar a Sara, lugares donde podría aprender mejor comunicación, tal vez incluso encontrar trabajo apropiado, pero él se niega a discutir el tema. Dice que es más seguro mantenerla en casa». «¿Más seguro para quién?», había preguntado Daniel. El doctor había dirigido a Daniel una mirada penetrante. «Exactamente la pregunta correcta, señor Stone. Pero había sido su conversación con el párroco McKenna la que había cristalizado la determinación de Daniel de actuar. El padre McKenna era un hombre mayor, con cabello blanco como la nieve y ojos azules que habían visto demasiado sufrimiento humano. Había llegado a Silver Creek 10 años atrás, y había intentado varias veces hablar con Thomas sobre incluir a Sara más plenamente en la vida de la comunidad. «Thomas viene a misa solo», le había explicado a Daniel. «Ocasionalmente trae a Sara,
pero se sientan en la última fila y se van antes de que termine el servicio. Nunca le ha permitido participar en ninguna actividad de la iglesia. Nunca ha querido que otros jóvenes la conozcan. ¿Qué razones da? Dice que es para protegerla, que el mundo es cruel con las personas como ella. Y tiene razón en eso, hasta cierto punto. Pero el párroco había suspirado profundamente. Hay una diferencia entre proteger a alguien y aprisionarlo, señor Stone. Y me temo que Thomas ha cruzado esa línea hace mucho tiempo. Padre, si hubiera una forma de ayudar a Sarah, de darle una vida mejor, ¿usted la apoyaría? Los ojos del párroco se habían agudizado. ¿Qué tipo de ayuda tiene en mente, hijo? El tipo que podría requerir valentía de su parte. El padre McKenna había estudiado a Daniel por un largo momento. Sarah Matthews es una de las hijas de Dios, señor Stone. Merece la misma oportunidad de felicidad que cualquier otra persona. Si usted tiene un plan honorable para ayudarla, entonces sí, tendría mi apoyo. Con esa conversación, Daniel había sabido que era hora de actuar. El plan que había estado formándose en su mente durante semanas era audaz, peligroso, y probablemente cambiaría para siempre la vida de todos los involucrados. Pero mientras más pensaba en Sarah atrapada en esa habitación, marchitándose como una flor sin sol, más convencido estaba de que no tenía otra opción. La noche del viernes, Daniel se dirigió al banco después del anochecer. Las calles de Silver Creek estaban desiertas, iluminadas solo por la luz de la luna llena que convertía el polvo en plata y las sombras en secretos. Sabía que Thomas estaría en su estudio, porque Martha Henderson le había mencionado que el banquero trabajaba hasta tarde los viernes, preparando los informes de la semana. Daniel ató su caballo discretamente detrás del banco y se acercó a la puerta trasera. No iba a entrar por la fuerza. Eso solo empeoraría las cosas para Sarah. En su lugar, golpeó firmemente 3 veces. Luego esperó. Unos minutos después, escuchó pasos pesados acercándose. La puerta se abrió, revelando a Thomas Matthews en mangas de camisa, con el cabello despeinado y un vaso de whisky en la mano. Su expresión cambió de irritación a shock, luego a algo que se parecía mucho al miedo. Señor Stone, ¿qué hace aquí tan tarde? Vengo a hablar con usted, Matthews, sobre su hija. Thomas se tensó visiblemente. No tengo nada que discutir con usted sobre mi familia. Creo que sí lo tiene. Daniel dio un paso adelante, y aunque no hizo ningún gesto amenazante, había algo en su presencia que hizo que Thomas retrocediera instintivamente. ¿Puedo entrar? ¿O prefiere que discutamos esto en la calle donde los vecinos puedan escuchar? Thomas vaciló. Luego se hizo a un lado a regañadientes. 5 minutos, Stone. Eso es todo. Daniel entró en la cocina, mirando automáticamente hacia las escaleras que llevaban a la habitación de Sarah. ¿Dónde está ella? Eso no es asunto suyo. Todo lo relacionado con Sarah Matthews es asunto mío ahora. Daniel se volvió para enfrentar a Thomas, y la frialdad en sus ojos azules hizo que el banquero diera otro paso atrás. He venido a hacerle una propuesta. ¿Qué tipo de propuesta? Quiero casarme con su hija. El vaso de whisky se resbaló de las manos de Thomas, estrellándose contra el suelo en una explosión de vidrio y líquido ámbar. ¿Está loco? Nunca he estado más cuerdo en mi vida. Daniel no se inmutó por la reacción. Sarah es una mujer extraordinaria, y estoy enamorado de ella. Quiero hacerla mi esposa. ¡Es sorda!, gritó Thomas como si Daniel hubiera perdido la cordura. No puede escuchar, no puede funcionar como una esposa normal. Puede amar y ser amada. Puede pensar y sentir y contribuir a una familia. Puede vivir una vida plena y feliz si se le da la oportunidad. La voz de Daniel era tranquila, pero había acero en ella. Todo lo que no puede hacer es escuchar sonidos. Y francamente, Matthews, después de 3 semanas escuchando las crueldades que usted le ha dicho a lo largo de los años, creo que eso podría considerarse una bendición. Thomas se puso pálido. ¿Ha estado espiándome? He estado aprendiendo la verdad, sobre cómo trata a su hija, sobre cómo la mantiene prisionera en su propia casa, sobre cómo ha destruido sistemáticamente cualquier oportunidad que ha tenido de ser feliz. Yo la protejo. Usted la está matando. Por primera vez, Daniel perdió su compostura, su voz alzándose con una ira que había estado conteniendo durante semanas.
La está matando lentamente día tras día, año tras año. Y todo porque está más preocupado por su propia reputación que por la felicidad de su hija. Thomas retrocedió hasta que su espalda tocó la pared. Usted no entiende, no sabe lo que es tener una hija como ella. La responsabilidad, la vergüenza. La vergüenza está en usted, Matthews, no en ella. Daniel dio un paso adelante. Pero estoy aquí para ofrecerle una salida. Deje que Sarah se case conmigo. Deje que la lleve a mi rancho donde pueda ser feliz. Deje que viva la vida que merece. Nunca. Thomas se irguió, encontrando algo de su arrogancia habitual. Sarah es mi responsabilidad, mi carga. No voy a pasársela a usted para que se dé cuenta de su error y luego me la devuelva cuando se canse de jugar al santo. No es un juego para mí. La voz de Daniel se volvió peligrosamente tranquila. La amo, Matthews, y ella me ama a mí. Esto va a suceder de una forma u otra. ¿Es eso una amenaza? Es una promesa. En ese momento, ambos hombres escucharon un sonido suave desde arriba, el crujido de una tabla del suelo. Sarah había estado escuchando, o más bien, sintiendo las vibraciones de las voces elevadas a través del suelo, y había salido de su habitación para acercarse a las escaleras. Cuando Daniel levantó la vista y la vio allí, parada en lo alto de las escaleras en su camisón blanco como un ángel atrapado entre el cielo y el infierno, sintió que su corazón se partía y se reparaba al mismo tiempo. «Sarah», susurró, y aunque ella no podía escuchar su voz, vio su nombre en sus labios y comenzó a descender lentamente las escaleras. No. Thomas se movió para bloquearle el paso, pero Daniel fue más rápido. En 2 zancadas estaba entre Thomas y las escaleras, y había algo en su postura que dejaba claro que no permitiría que nadie más lastimara a Sarah. Sarah llegó al pie de las escaleras y miró entre los 2 hombres, leyendo la tensión en sus posturas, la ira en el rostro de su padre, la determinación en los ojos de Daniel. No necesitaba escuchar las palabras para entender que algo fundamental estaba siendo decidido. «Sarah». Daniel se volvió hacia ella, su voz suave, sus labios moviéndose claramente para que ella pudiera leer las palabras. «¿Quiere venir conmigo? ¿Quiere ser mi esposa?» El mundo se detuvo. Sarah miró a Daniel, luego a su padre, luego de vuelta a Daniel. En los ojos azules de él vio amor, respeto, la promesa de una vida que había apenas comenzado a soñar. En los ojos de su padre vio miedo, ira, y algo que podría haber sido súplica desesperada. «Sarah». Thomas encontró su voz, moviéndose hacia ella con las manos extendidas. «No puedes irte con él. Eres mi hija. Te necesito aquí. ¿Quién cuidará de ti si yo no estoy?» Por primera vez en su vida, Sarah miró directamente a los ojos de su padre y vio la verdad que había estado allí todo el tiempo. No era amor lo que la había mantenido prisionera todos estos años. Era miedo. Miedo de estar solo, miedo de ser juzgado, miedo de admitir que tal vez se había equivocado durante tanto tiempo que ya no sabía cómo hacer las cosas bien. «Yo cuidaré de ella», dijo Daniel suavemente. «La amaré, la respetaré, la protegeré, y nunca, jamás, la haré sentir como si fuera menos de lo que es». Sarah sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas mientras tomaba la decisión más importante de su vida. Caminó lentamente hacia Daniel, cada paso alejándola de la única vida que había conocido, y acercándola a un futuro que era tanto aterrador como lleno de promesas. Cuando llegó hasta él, Daniel extendió su mano. Sarah la tomó, sintiendo la fuerza y la calidez que había anhelado durante tanto tiempo. «Sí», susurró, su voz apenas audible pero llena de certeza. «Sí, quiero ser su esposa». Thomas se desplomó en una silla, pareciendo haber envejecido 10 años en 10 minutos. No pueden casarse sin mi permiso. Ella es menor de edad bajo mi custodia». «En realidad», dijo una nueva voz desde la puerta trasera, «sí pueden». Los 3 se volvieron para ver al padre McKenna entrando a la cocina, seguido por el doctor Williams, y para sorpresa de todos, por el juez Harrison, que había cabalgado desde el condado vecino. «Buenas noches, Thomas», dijo el juez, un hombre mayor con una barba blanca impresionante y una reputación de fairness que se extendía por todo el territorio. «He venido a oficiar una boda». «Esto es ilegal», protestó Thomas,
poniéndose de pie tan rápidamente que casi volcó la silla. «Es secuestro, es amor», interrumpió el padre McKenna suavemente. Y después de hablar extensamente con el señor Stone, estoy convencido de que sus intenciones son completamente honorables. Sarah tiene 19 años, añadió el Dr. Williams. Es mayor de edad para tomar sus propias decisiones sobre el matrimonio en el territorio de Texas. Thomas miró alrededor del grupo, comprendiendo lentamente que había sido superado en número y en maniobras. ¿Cuánto tiempo han estado planeando esto? El tiempo suficiente para asegurarnos de que todo sea legal y apropiado, respondió el juez. Señorita Matthews, ¿es su deseo casarse con el señor Stone por su propia voluntad libre, sin coerción? Sarah miró a Daniel, luego al grupo de hombres que habían venido para hacer posible su libertad. Sí, dijo claramente. Es mi deseo. Entonces procederemos. El juez abrió el libro que había traído. ¿Tienen anillos? Daniel sacó del bolsillo de su chaleco un anillo simple de oro que había pertenecido a su madre. No era elaborado, pero había sido hecho con amor y llevado con honor. Lo deslizó suavemente en el dedo de Sarah, y por primera vez en su vida, ella sintió que pertenecía a algún lugar. La ceremonia fue breve pero llena de significado. Cuando el juez los declaró marido y mujer, Daniel se inclinó y besó suavemente a Sarah, sellando su unión con toda la ternura que había estado guardando en su corazón. Thomas observó todo desde su silla, sus ojos llenos de una mezcla de ira, pérdida y algo que podría haber sido arrepentimiento. Cuando todo terminó, cuando los documentos fueron firmados y los testigos habían dado sus felicitaciones, se acercó lentamente a su hija. «Sarah», dijo, y por primera vez en años, su voz no tenía dureza. Yo solo quería protegerte». Sarah lo miró por un largo momento, viendo por primera vez no al tirano que había controlado su vida, sino al hombre asustado que había estado escondido detrás de la crueldad. «Lo sé, papá», dijo suavemente, «pero ya no necesito esa clase de protección». Se acercó a él y lo abrazó brevemente, un gesto de perdón que Thomas no sabía que necesitaba tan desesperadamente. «Siempre serás bienvenido en nuestro rancho», le dijo Daniel extendiendo su mano hacia Thomas. «Si alguna vez quieres conocer realmente a tu hija, nuestra puerta estará abierta». Thomas miró la mano extendida por un momento, luego la estrechó brevemente. «Cuídala», murmuró. «A pesar de todo lo que he hecho, cuídala. Con mi vida», prometió Daniel. Una hora después, mientras Silver Creek dormía bajo las estrellas de Texas, Daniel y Sarah cabalgaban hacia el norte, hacia el rancho, hacia su nueva vida juntos. Sarah montaba detrás de Daniel, sus brazos alrededor de su cintura, sintiendo por primera vez el viento del desierto en su rostro que él le había descrito tantas veces. Era exactamente como había imaginado. Libertad pura, sin límites, sin cadenas. Cuando llegaron al rancho, Daniel la ayudó a desmontar y la llevó hasta el porche donde Pete Hutchinson los esperaba con una sonrisa que se extendía de oreja a oreja. «Bienvenida a casa, señora Stone», dijo Pete quitándose el sombrero. Sarah miró las palabras en sus labios y sintió una calidez extendiéndose por todo su ser. «Señora Stone, casa», las palabras más hermosas que había escuchado jamás. «Gracias», respondió, y su voz ya no temblaba con inseguridad. Era la voz de una mujer que había encontrado su lugar en el mundo. Esa noche, mientras yacían juntos bajo las estrellas infinitas de Texas, Daniel le susurró palabras de amor que ella no podía escuchar, pero podía sentir en cada fibra de su ser. Y Sarah finalmente entendió lo que había estado buscando toda su vida sin saberlo. No era la habilidad de escuchar lo que había necesitado, sino a alguien que la escuchara a ella. En los años que siguieron, Sarah floreció como una flor del desierto después de la lluvia. Aprendió a manejar el rancho junto a Daniel, desarrollando un don especial para trabajar con caballos que parecían responder a su toque silencioso mejor que a las voces de otros. Tuvo 3 hijos hermosos que crecieron bilingües en sonido y silencio, amando a su madre exactamente como era. Y Thomas Matthews, aunque nunca admitió completamente sus errores, comenzó a visitar el rancho regularmente. Lentamente, muy lentamente, aprendió a conocer a la mujer extraordinaria que su hija había sido siempre.
la mujer que había estado escondida detrás de sus propios miedos y prejuicios. El día que Sara dio a luz a su primer hijo, Thomas estaba allí, sosteniendo la mano de su hija mientras ella trabajaba para traer nueva vida al mundo. Cuando el bebé finalmente llegó, gritando vigorosamente sus primeros sonidos, Sara miró a su padre con lágrimas de alegría en los ojos. ¿Puede oír?, preguntó Thomas, su voz llena de una ansiedad que no había esperado sentir. No lo sé, respondió Sara, acunando a su hijo contra su pecho. Y no importa, lo amaré exactamente como es. Thomas miró a su hija, esta mujer fuerte, amorosa, completa que había crecido a pesar de todos sus intentos de limitarla, y finalmente entendió la lección que había tardado toda una vida en aprender. El amor verdadero no trata de cambiar a las personas. Las ama exactamente como son, y las ayuda a convertirse en todo lo que pueden ser. Tienes razón, murmuró, tocando suavemente la mejilla de su nieto. Es perfecto exactamente como es. Y por primera vez en décadas, la sonrisa que cruzó el rostro de Thomas Matthews fue completamente genuina. Porque a veces, las mejores cosas que nos pasan en la vida llegan disfrazadas como desafíos. A veces, lo que creemos que es una carga resulta ser el mayor regalo que podríamos recibir. Y a veces, solo a veces, los finales más hermosos nacen de los comienzos más difíciles. En el polvo y el calor de Texas, bajo el cielo infinito del oeste americano, una historia de amor había triunfado sobre el miedo, la ignorancia y los prejuicios de una época. Y aunque el mundo siguió girando, aunque otros dramas se desarrollaron en Silver Creek y más allá, la historia de Daniel y Sarah Stone se convirtió en leyenda. La historia del ranchero que vio belleza donde otros veían defectos, y la mujer que demostró que el silencio puede ser la música más hermosa de todas. Porque al final, el amor no necesita palabras para ser entendido. Solo necesita corazones dispuestos a escuchar. Y así termina nuestra historia de amor en el viejo oeste. ¿Qué te pareció el final de Sarah y Daniel? ¿Esperabas que Thomas finalmente entendiera el amor verdadero hacia su hija? Esta historia nos enseña que el amor real ve más allá de las diferencias, y que todos merecemos ser amados exactamente como somos. Déjanos saber en los comentarios qué parte de la historia te emocionó más. ¿Te identificaste con la valentía de Sarah? ¿O con la determinación de Daniel? ¿Crees que Thomas logró redimirse al final? Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle like al video para que sepamos que quieres más historias como esta. Y suscríbete al canal para no perderte nuestras próximas aventuras llenas de amor, drama y emociones que te harán vivir cada momento. Nos vemos en la próxima historia, donde el amor siempre triunfa.